buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este Vigo a Debate. Son las 3:10 en estos momentos, aquí estamos en directo. Y hoy vamos a hablar del nuevo gobierno de coalición, el primero de nuestra historia en la democracia, y lo queremos tratar desde el punto de vista de los trabajadores y de los empresarios. Y tenemos una representación, un 2 contra 2, veremos cómo acaba, no un combate, esperemos que sea una charla evidentemente amistosa. Saludamos en primer lugar a los empresarios. Están aquí con nosotros, aquí el más cercano a mi izquierda, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo, Iván Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en parte de los sindicatos, como representantes de los trabajadores, tenemos a Alberto González, secretario comarcal de ACIGA en Vigo. Buena tarde. Hola, muy buena tarde. Y Amelia Pérez, que es la secretaria comarcal de Comisiones Obreras en Vigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y única mujer. Sí, bueno, a ver si por la parte empresarial y empezando xa, empezamos a poñer nas mesas de debate alguna muller. Alguna muller. Bueno, pues para romper un poco el hielo, quería preguntaros en primer lugar, ¿qué os parece que haya 22 ministerios? Si creéis que pasa algo o no pasa algo, y también que tengamos pues, a la que era representante por Pontevedra de En Común Unidas Podemos, Yolanda Díaz, como ministra de Trabajo y Economía Social. Así que, ¿quién quiere romper el hielo? Bueno, ya empezó Amelia rompiendo el hielo. A mí me gustaría que por parte de la Confederación de Empresarios de Pontevedra hubiera una mujer, estaría mucho mejor representada, pero he venido yo. Con respecto a lo que preguntas, que sean 22 o 18, a nosotros nos parece irrelevante. Ante lo que se avecina en la economía, ante los problemas que tenemos, el gasto, hablar del gasto en ministerios creemos que es nimio, no aporta nada. Lo que queremos es que sean 22 que hagan bien las cosas, que sean buenos profesionales, que tengan claro lo que quieren plantear en sus ministerios y sobre todo que hagan uso de eso que hemos oído, consenso, diálogo, tanto con organizaciones sindicales como con empresariales. Desde el punto de vista de que Yolanda Díaz es candidata por Pontevedra, pues qué bien, tendrá mucha más proximidad, al menos con la Confederación de Empresarios de Pontevedra, a la cual ya le hemos invitado a que nos visite y que conozca de primera mano la parte empresarial, que creo que la sindical la conoce mejor. Bueno, por a nosa parte, tamén no primeiro parte, pois, unha cosa parecida, non? Nos que sean 22, 18 ou outro número nos dá exactamente o mismo. Non creo que o gasto a nivel económico non sea moi importante. O que é importante son as políticas que van a facer. E iso que realmente nos pode preocupar. E para nós, se eses 22 novos ministros o que van a facer é un cambio radical de políticas que se viñan facendo hasta este momento, para nós é positivo. Sobre o tema de si é que se dá esa circunstancia, non? Que sea Yolanda Díaz ministra, sinceramente a nosa orixen dos ministros non nos importa moito, xa tuvemos un presidente galego e xa vimos concretamente a Rajoy, xa vimos para a clase traballadora o que significou un goberno da dereita, entón eso non nos importa moito, o que nos importa son as políticas que poda facer. Si teño que dicir que xuzgarémola cando empece a traballar, cando empece a facer, pero si temos algún pero, como foi nos anteriores orzamentos, que si tuvo unha actitud que non nos gustou, non? É dicir, votando a favor dunhos orzamentos que foron os peores de Galicia dos últimos 10 anos, e tamén creo que iso é unha cousa que vai en contra dela. E por outra parte, hai unha cousa que sí que eu critico, xa digo, quero equivocarme, quero que a partir de ahora iso cambie, que na campaña electoral falou ela e o actual goberno, tanto unha organización como outra, falaron da derogación das diferentes reformas e observamos como xa ahora modulan a lenguaxe dicindo de que derogación das partes máis lesivas. Estás adiantándote o seguinte tema que iba a ser precisamente a derogación da reforma laboral. Eu xa empezo ya. Vale. Iván. Bueno, pues yo un poco, la verdad que estoy en sintonía en la misma línea que ellos, es decir, yo creo que el número de personas en el Consejo de Ministros, el número de ministerios, el número de ministros es un dato irrelevante, que al final lo importante es que sean personas pues, que puedan desarrollar bien su trabajo, que desarrollen un buen trabajo pues, para todo el conjunto del Estado y que sean unos buenos profesionales. Yo creo que eso al final es lo más importante. Y en relación a que la ministra bueno, pues sea de aquí de Pontevedra, bueno, pues como bien decía, ya no es la primera vez que tenemos un presidente del gobierno o alguna ministra de Pontevedra. Yo, por ejemplo,
Ana Pastor fue en su día ministra de Fomento, incluso presidenta del Congreso. Entonces, bueno, yo creo que al final es un mero dato. También la vicepresidenta económica también es gallega. Entonces, bueno, evidentemente cuantas más paisanos, por decirlo de una forma, pueda haber mejor, porque al final se supone, ¿no?, que siempre te van a ver con más cariño, pero me reitero en lo que he dicho en la primera parte, es decir, lo importante es que sean buenos profesionales y que hagan bien su trabajo. Pois eu, a verdad que de partida co número de ministerios comparto que se puso xa enriba da mesa, o sea, importante son as políticas e o traballo que les fagan durante todo, esperemos estes 4 anos, a súa eficiencia, a súa, ao final, o seu facer no día a día. E o tema de Yolanda, pois eu creo que hai que valorala ao final do mandato polo traballo que faga. De inicio, sí, bueno, pois esa cercanía de ser diputada pola provincia de Pontevedra, pero, bueno, é verdad, tamén houve outros diputados e diputadas que ostentaron cargos relevantes no seo do goberno e eu creo que ao final creo que é máis xusto facer unha valoración polo traballo que la faga ao final. Ahora sí, vamos con lo que Albert iba a comentar, que es la derogación o no, total o parcial, de la reforma laboral. Bien apuntaba que ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmaba que no se puede derogar una reforma laboral en su totalidad y que incluso apuntó que ni los sindicatos lo piden, que esto también puede ser tema de polémica. Sí que se han hablado de algunos puntos que se quieren derogar de forma urgente, por ejemplo, la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas de enfermedad o la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Aquí seguro que hay más debate, no sé quién quiere empezar, pero decepcionados por un parte de los sindicatos y contentos los empresarios por estas palabras. Pois empezo que foi unha última, se vos Veña. parece. Nós sí que se pedimos a derogación total e, de feito, sí que escoitamos esas declaracións da ministra de Facenda, pero onte pola noite nunha entrevista tanto o secretario xeral da UGT como o noso confederal UNAI seguían incidindo no tema. Para a nosa prioridade a derogación total. É verdad que hai determinadas cuestións no só da reforma laboral que son máis lesivas, bueno, pois como mirábamos últimamente con a sentencia do Constitucional e con eses despidos por absentismo nas empresas, pero a nosa premisa sigue sendo e non cambiou, non mudou dende que o vamos reclamando dende o inicio, que é esa derogación total da reforma. Sí, por a nosa parte vamos a ver igual, non? É dicir, nós sempre defendimos que hai que derogar estas reformas, creo que foron as máis lesivas, tanto esas dúas reformas, tanto a do PSOE como a que fixo o Partido Popular, nos pareceron máis lesivas. Vimos que toda a argumentación que se deu no seu momento para aplicar esas reformas da creación de emprego, de un montón de cosas que se decían pola parte, tanto pola dereita como pola parte empresarial, non se cumpliron. Nos podemos referir despois aos datos como está a situación en este momento de emprego, de precariedade, de pobreza. Entendemos que para nós é vital que esas reformas se voten abaixo e, sobre todo, é vital que se cumpla a palabra dada. E a palabra dada en campaña foi que se iban a derogar as reformas. Nós non podemos pasar por menos, como ben decía Amelia, hai aspectos moito máis lesivos uns que outros. Bueno, o do tema dos despidos para absentismo nos parece realmente hasta insultante. De feito, vemos como moitas persoas siguen traballando en situación delicada de salud porque non collen mismo as baixas por medo a ser despedidos, pero é un punto máis. Entendemos que toda a reforma debe ser derogada e non podemos pasar por menos. E tal, podemos falar tamén de todo tipos de reformas, como vos ser tamén as reformas das pensións, das dúas reformas que houve, tanto do Partido Popular, que foi moi lesiva, como a anterior, a previa do Partido Socialista, a que nós fixemos en solitario unha folga e entendemos que deben ser derrogadas para volver á condición de inicio que estábamos previos a 2010. E a partir de aí poderemos empezar a camiñar con novas melloras, ¿no? Por cierto, que os podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? No hace falta que yo os dé paso, o sea, si queréis ya apuntarle a alguien, no me atrevo, soy muy respetuoso, pero bueno, obviamente no estamos de acuerdo con esa posición, ¿no? Pero no estamos de acuerdo con las posiciones que mantiene este país, que cada 4 años, o 5 o 2, deroga lo anteriormente hecho por un gobierno para volver a reconstruirlo. No solo estoy hablando de reforma laboral, estoy hablando de reforma educativa, de reforma del Poder Judicial. Yo creo que este país no puede seguir en esta etapa de cada 4 años estar cambiando las normas de juego.
Desde el punto de vista de la reforma laboral, bueno, pues aplicamos lo dicho. Nosotros no creemos que la forma de hacer las cosas sea derogando lo anterior, sino mejorando, sentándose a negociar. Hay un diálogo establecido, hay mesas del diálogo social, tanto en Galicia como en todo el territorio, donde se puede hablar de cuáles son los aspectos lesivos de esa reforma y mejorarlos. Pero derogar nos llevaría a una situación pre-2010. Bueno, puede ser. A mí me parece que cometería un error el gobierno haciendo eso, porque en ese momento los empresarios también volveremos a estar en la situación pre-2010. Pero yo quiero recordar que no solo el empleo precario o el empleo en pobreza, como dice nuestro compañero, se debe a la reforma laboral, se debe a que todo el entorno ha cambiado, a que nuestras empresas tienen que competir con otras empresas, no solo en el ámbito salarial. Por tanto, los empresarios responsables, y no estamos hablando, y yo quiero hacer una gran diferencia, cuando se habla de derogar una reforma laboral, posiblemente todo el mundo está pensando en las ganancias del IBEX. Y nosotros, desde la Confederación, estamos pensando en los empresarios con 2 y 3 trabajadores, que posiblemente han superado la crisis que han tenido porque ha habido una reforma laboral. Estamos de acuerdo en mejorar todo aquello que sea mejorable, no estamos de acuerdo en que haya una derogación. Y, hombre, también parece injusto decir que la sentencia del Constitucional permite el despido por absentismos injustificados, cuando eso no es de la reforma laboral. Eso ya estaba en un estatuto de los trabajadores y era una cláusula que podía haber sido, o un artículo que podía haber sido utilizado. Asociar ambas cosas no nos parece correcto. También es verdad, posiblemente sea injusto el despido por absentismo, posiblemente lo sea, y estoy seguro que los empresarios responsables no están haciendo uso de ese artículo, pero también es injusto que un empresario tenga que soportar un absentismo injustificado y reiterado de ciertos tipos de trabajadores que afortunadamente son una inmensa minoría. Por tanto, creo que el debate tiene que estar en esa línea. Y tiene que estar en ver también, y hablamos del convenio de empresa y del convenio sectorial, tenemos que ver también cuáles son las partes específicas. Hablar de una reforma laboral, hablar de la derogación, hablar de los salarios o de que prime el convenio de sector frente al de empresa, no es igualmente aplicable a una empresa que esté en TUI que una empresa que esté en Madrid. No es igualmente aplicable a una empresa del sector del metal que tenga 3.000 trabajadores a otro del sector del metal y que tenga 25. Eso es diálogo, eso es consenso y eso es tratar de evolucionar juntos, tratar de llegar a pactos juntos para el bien de nuestra economía. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha argumentado Jorge y bueno, en consecuencia voy a intentar pues no repetir muchas de esas ideas, ¿vale? Pero sí que me gustaría hacer incidencia en uno de los temas que ha dicho que lo tenía aquí anotado, es decir, a mí y yo creo que a todo el mundo, ¿vale? Lo que no nos parece lógico es lo que ha dicho, es decir, que cada cambio de gobierno haya un cambio en las reglas de juego, es decir, y yo de hecho lo tenía aquí anotado, laboral, educativo y puntos suspensivos, es decir, yo creo que las reglas del juego a nivel laboral, las reglas de juego a nivel educativo, yo creo que es algo que incluso si me apuras debería ser gestionado. Evidentemente es necesario que haya una parte de política, es necesario que haya una parte de representantes de trabajadores, es necesario que haya una parte de representantes de empresas, pero yo creo que es necesario que haya pues un poco, que lleve la voz cantante, una cierta parte técnica, es decir, que se analicen un poco y se hagan y se establezcan unas reglas de juego a nivel laboral, educativo y todo eso, pues con sentido común y con duración en el tiempo. Es decir, tenemos que intentar huir de aquello de, pues cuando gobierna la derecha lo hace de una forma, cuando lo gobierna la izquierda lo hace de otra forma, o sea, tenemos que intentar un poco aunar esfuerzos y un poco pues intentar buscar un camino en el cual pues las cosas buenas que planteen unos y las cosas buenas que planteen otros se puedan unificar y conseguir de esa manera pues tener unas reglas del juego pues un poco más justas y que valgan para todos. Y luego sí que hay otro tema que he anotado aquí dos palabras que ha dicho Jorge, que son las palabras diálogo y consenso, que yo estoy seguro que
los representantes de los sindicatos estarán iguales. Es que yo creo que hoy en día pues todo lo que se haga sin diálogo y sin consenso, pues al final no tiene sentido y probablemente no tenga mucha duración en el tiempo, ¿no? Entonces sí que creo que es necesario que las cosas se hagan con diálogo y con consenso. Yo añadiría ahí la posibilidad de que haya un perfil técnico a la hora de elaborar este tipo de normas, digamos, o de reglas de juego a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel judicial, lo que sea. Y luego, por otro lado, también insistir mucho también en la parte de que no es lo mismo una empresa del IBEX 35 que una pyme, una empresa de 2 o 3 trabajadores. Es decir, las reglas del juego en ningún caso pueden ser las mismas para todos. Solo por matizar unha cousa, no tema da sentencia do Constitucional non estamos falando de o despido por absentismo injustificado, que evidentemente iso xa estaba tipificado anteriormente. Estamos falando daquellos traballadores que sí teñen justificación nas súas baixas e que nun período, creo que lembrar, Berto, de 2 meses, se se ausentan un 20%, poderán ser despedidos. O sea, son 2 cousas diferentes. Nos a donde vamos é a que ti tes justificación da baixa e ainda así podes ser despedido. O sea, e aparte nos parece bastante irresponsable, aparte refrendar ese tipo de actuación. Nos tamén compartimos que non se poden estar cambiando as políticas cada 4 anos e, de feito, por exemplo, no tema educativo, hubo un ministro que intentou un consenso cando foi ministro de Educación, que foi Gabilondo, e que a última hora, o Partido Popular deu marcha atrás cando todo o hemiciclo e todos os grupos parlamentarios estaban de acordo. E nós iso tampouco o entendemos. E no senso da reforma, e sobre todo porque decías desde diálogo e consenso, non somos os primeiros que entendemos que hai 2 patas na actuación sindical, polo menos comisións obreiras, que unha parte é a movilización e outra parte é a negociación. E, de feito, cando nos preguntaban por facer a valoración deste novo goberno e o feito de que fora a primeira vez dun goberno de coalición, que se o Parlamento está moi fragmentado, e nos decíamos, nos no día a día temos que dialogar e falar coa outra parte nas empresas, e non hai ningún problema. Pois eles que se acostumbren tamén. O que pasa que o Parlamento e a política deste país durante moitos anos estuvo conformada por un bipartidismo e iso ahora se rompeu e hai que acostumbrarse a traballar de outro xeito. Hai que adaptarse igual que nos adaptamos no día a día. Tamaño de empresas. Nos tamén en actuación sindical temos claro que non o mesmo unha pyme que unha gran empresa, claro que temos en conta, e de feito hai convenios e se pode acatar en convenios sectoriais, como nós temos no caso da provincia de Pontevedra do Textil, que se fan diferenciacións en empresas de menos de 25 traballadores e de máis de 25. A nós, no feito da reforma laboral, o feito que houbera unha supremacía dos convenios de empresa por encima do setar, creíamos que incluso era perxudicial para a parte empresarial, porque un pouco se convertía o mundo laboral nunha xungla, na que cada un, dependendo do máis, permitideme a expresión, o máis listillo que fora, facía esas comisións ad hoc, esa negociación que lle permitía descolgarse do convenio sectorial e facer unhas novas condicións de traballo e un novo convenio que ao final tamén repercutía na competitividade empresarial no mesmo sector. Entonces, o máis xusto, dende o punto de vista sindical para nós, é o convenio sectorial. E aí tamén se pode regular e ter en conta o tamaño das empresas, o sea, non é ningún problema. Bueno, para nós, sobre o tema dos técnicos, os técnicos, cuidado, os técnicos tamén teñen ideoloxía, non é o mesmo un técnico de dereitas que un técnico de esquerdas, con as políticas de dereitas, con as políticas de esquerdas. É dicir, que tamén o dos técnicos deixalo en manos técnicas, a mí me dá moito medo porque cando se fala deso, ao final se acaba caendo nas mesmas mans e van sempre en contra da maioría social, ou por lo menos históricamente o que estamos vivindo, non? Eu creo que a reforma laboral durante estes anos, a nivel empresarial, teredes os argumentos que consideredes desde o vosso punto de vista, pero que desde o noso punto de vista só vimos que o único que truxo durante todo este tempo foi o peor do peor. Vimos, por exemplo, como nos últimos anos, como decía ao principio da miña intervención,
que se falaba de que era para crear emprego, máis estabilidade no emprego e calidade no emprego. Se falaba, eu recordo, quero recordar, eso sobre hai uns poucos anos, só vemos que, por exemplo, por ter algúns datos que teño aquí apuntados, no? Os últimos datos, a emigración galega, a emigración deste país foi de 216.000 persoas. E desas 216.000, casi 80.000 xente nova entre 16 e 29 anos. E todo isto debido á falta de oportunidades e debido tamén, non digo que exclusivamente, pero sí a reforma laboral, o empobrecemento, a pesar de que se subira o salario mínimo interprofesional, que para nós sigue sendo escaso, hubo unha pérdida dun 20% do poder adquisitivo da maioría dos traballadores e das traballadoras. É dicir, a reforma laboral, desde o noso punto de vista, non fixo nada, ni tan siquiera do que decía, ou unha parte do que decía a parte empresarial e o goberno. E sobre o tema das leyes, de que están cambiando constantemente, quen cambia as reglas de xogo, é dicir, eu non creo tampouco haya tantos cambios moitas veces nos gobernos que se chaman de dereitas ou de esquerdas. Aquí hubo gobernos de dereitas e gobernos, vamos a chamarle, de centro-esquerda, porque a socialdemocrática sistémica española, o PSOE, tampouco fixo grandes cambios revolucionarios nas leis. E vimos, por exemplo, que moitas das leis que foron aplicando tanto uns como outros, máis ou menos iban na mesma dirección. Por exemplo, co tema de Europa, o tema de Europa, a final, que o tema da Troika, o tema, por exemplo, ahora que se nos exixe o dos 10.000 millóns de euros que se fala desde Bruselas que se hai que aplicar. De que estamos falando? Por moitas políticas que se fagan desde o goberno de aquí, sempre vai haber un gran hermano, alguén dende arriba que te vai decir desde aí non podes pasar. Polo tanto, creo que nunha parte o que estamos vivindo é un pouco un xogo onde tanto o que se chama dereita e o que chaman esquerda tradicional está detrás dos mismos ou uns intereses moi parecidos. Por eso, e se estou de acordo, que aí a función, desde o noso punto de vista, por lo menos como central sindical, é que temos que mobilizarnos. Se fala como se o diálogo social fora a panacea, estades comentando de que é importante o diálogo social, que como casi a panacea do... o diálogo social que vin durante estes anos foi retroceso, retroceso e retroceso en todos os dereitos. O último, por exemplo, este diálogo social que hubo en Galicia, non iba a meterme nese tema, pero, por exemplo, o recente, por exemplo, que se firmou, non me quería meter contigo, xe, Emily, porque tiñamos enfrente aquí. Va contra nosotros. Pero o pacto que se fixo outro día a nivel galego, que sacamos, eu me leín o tocho de papel, me tuven a paciencia de leerlo, e de verdad, sinceramente, en ese pacto que hai de beneficioso para os traballadores e as traballadoras? Que hai de beneficioso? Que alguén me explique. E digo eso, como digo, os acordos interconfederales a nivel de Estado. Eu creo, sinceramente, que o diálogo social non é ninguna panacea. E tamén digo outra cousa. Eu tamén digo, eu creo que como sindicato, si queremos, volvendo un pouco ao inicio da conversación, cando falamos do goberno español, nós como sindicatos, e polo menos pola parte que nos toca a CIGA, temos que mobilizarnos para exixir que o goberno cumpla o que dixo. E a única forma de cumplir, non adormecernos como pasou cando nos convocamos a folga do 19 de xuño de 2018, que desconvocamos por como un cambio de goberno e pensábamos que, bueno, eu non o pensaba, pero, bueno, a maioría da xente pensaba que podía haber cambios positivos. Parte positiva, que se sacou a dereita do poder, o cual, eso a mí me agradou bastante e estaba mellor. Pero despois, en cambios reales durante este ano e medio, que hubo? Sinceramente, nada. Ou moi pouquiño, cambios cosméticos e estéticos. E pensamos que nós, para facer que haxa un cambio real de políticas do actual goberno, que, hombre, tamén decilo, sempre preferimos que haxe un goberno de esquerda e no goberno anterior, ou sobre todo este goberno posible que podía haber entre a dereita e a ultradereita montana, esta ultracatólica e retrógrada que está aí no Parlamento, hombre, claro que preferimos un goberno de esquerdas, pero entendemos que para forzar que ese goberno de esquerdas cumpla cas políticas de retorno como mínimo, non como victoria ni como mellora, sino como punto de partida para conseguir unha sociedade máis xusta, para ir mellorando nas condicións de vida, require que dá movilización. De feito, nós, xa o temos anunciado, vamos seguir movilizándonos. De feito, o día 30 temos unha manifestación, vamos a volver a salir á rúa, e non porque digamos que o PSOE o este facendo mal, porque ainda non gobernaron, pero sí forzar e exixir que cumplan polo menos o prometido en campaña, e que non se deixen e pasen agora a folla e digan onde dixe digo, e vayan cambiando non solamente o tema das reformas laborais, repito, as reformas das pensións, a 11, por exemplo, lei educativa,
ultracatólica, centralizadora, antigalega, que entendemos que eso hai que derogar inmediatamente. Non digamos a lei Mordaza, unha lei represiva contra os sindicatos, contra os movimentos sociales, donde tuvemos unha condena a 2 compañeiros que estuvemos os 3 sindicatos movilizándonos conjuntamente para pedir o seu indulto por un piquete completamente pacífico, sin ningún tipo de violencia, sin ninguna denuncia, nada, nin física, e foron condenados a 3 anos de cadea. A derogación inmediata da lei Mordaza e podría seguir ca serie de medidas que foron aplicadas por este goberno pasado durante todos estes anos. ¿No? Bueno, sé que estáis deseando responder, pero tenemos que ir a publicidad. Así que os doy encima tiempo para responder a los sindicatos. Ahora volvemos aquí en Vigo a Debate.